Bueno, tenga muy buen día. Esta es la solución de ejercicios propuestos para la casa sobre análisis matemático. Mi nombre es Ricardo Cano. Empecemos. El primer ejercicio es sobre continuidad. Lo que nos dice es, usando los resultados del ejercicio anterior, muestre que la función g definida de R en R por g de x igual a x seno de 1 sobre x cuando x es distinto de 0 y luego que es igual a 0 cuando x es igual a 0. Es continua en todos sus puntos. Hay que recordar que una función es continua si tiene una gráfica sin interrupciones. Se podría dibujar sin levantar el brazo. Eso es lo que quiere decir una función continua, de manera descrita en palabras del español. Una función podría dejar ser continua en un punto por dos razones. Si existe un salto en la gráfica, es decir, si hay un pedazo de la gráfica donde ya hay un hueco y tuviste que haber levantado la mano para volver a escribir la gráfica. Los límites laterales de f de x son distintos. ¿Qué quiere decir? Que si me acerco por izquierda al límite, tiene que ser, sería distinto que si me acerco por derecha al límite. Ahora, por lo tanto, quiere decir que cuando hago límite cuando x tiende a f de x, no existiría. También existe un hueco. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los límites laterales de f de x son iguales, pero cuando hago el límite cuando x tiende a de f de x, no es igual a f de a. Ahora, para que una función f de x sea continua en un punto a, es necesario que el límite cuando x tiende a de f de x exista y que f de a exista ese punto. Quiere decir que no haya un hueco cuando vaya a evaluar ese punto. Y la otra es que cuando haga el límite cuando x tiende a de f de x debe ser igual a f de a. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos la función de f de x igual a x de seno de 1 sobre x. Si se dan cuenta, es una función continua. En 0, como ya vimos, también hay una definición de que, o sea, que sí está definida también en ese punto. Entonces, si estuviéramos solo x seno de 1 sobre x, tendríamos una discontinuidad en x igual a 0. Pero pues ya vimos que, o sea, como la función lo define, también hay para cuando g de x es igual a 0, la función toma el valor de 0. Ahora, sigamos con la demostración. Lo primero que hacemos es decir que usar la definición de límite. Entonces hacemos cuando el límite de g de x tiende a cuando x tiende a 0 de g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la primera parte de la función. Eso debe ser igual a 0. Ahora, si estudiamos solo seno de 1 sobre x, vamos a ver que toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, como nos piden usar el ejercicio anterior, tenemos que esta inigualdad de el valor absoluto de seno de x va a ser menor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, en este orden de ideas, vamos a decir que como seno de 1 sobre x es menor o igual que 1, porque ya vimos que varía entre menos 1 y 1, luego el valor absoluto de seno de 1 sobre x va a ser menor o igual que el valor absoluto de x. Por lo cual, concluimos que los valores de f de x cuando es igual, o g de x cuando es igual a x seno de 1 sobre x, van a estar entre menos x y x. Por ello, va a ocurrir dos cosas. La primera, que menos x sea menor o igual que x de seno de 1 sobre x cuando x es mayor que 0.
Y la segunda es que x va a ser menor o igual que x seno de 1 sobre x menor que menos x. Esto para x menor que 0. Recordemos que llegamos a este punto a partir de esta inigualdad. Ahora, en cualquier caso, los valores de x muy próximos a 0, se va a tener lo siguiente. Que si el límite cuando x tiende a 0 de x va a ser igual a 0. Y lo mismo por cuando se toman los valores negativos de x. Si usamos el teorema del emparedado, para la función completa tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de x de seno de 1 sobre x va a ser igual a 0. Luego, pues si evaluamos la función de f en 0, tendremos que f de 0 va a ser igual a 0. Entonces cumple las funciones para que el límite exista. Y si hacemos el límite, o sea, ahí ya la función existe en el primer inciso. Luego, límite cuando x tiende a 0 de f de x va a ser igual a f de 0. Entonces quiere decir que el límite existe y como el único punto donde la función es discontinua es 0, ya como lo habíamos dicho anteriormente, en 0 vale 0, pues luego x va a ser continuo en todos los reales. Y aquí hemos terminado de demostrar nuestro primer punto. Segundo punto es, de un ejemplo de números racionales que esté acotado, pero que su sub no sea racional. Para este ejemplo tenemos la sucesión 1/2 de n más 2 sobre n. Cuando le aplicamos límite a esta sucesión y hacemos que tienda a infinito, esta sucesión va a tender a raíz de 2, es decir, su sub va a ser un irracional. Entonces, como tal, aquí hemos terminado nuestro punto. Gracias por su atención.